En Radio Canadá Internacional tenemos hoy con nosotros al director de cine Felipe Braganza. Él está presentando en el marco del nuevo Festival de Cine de Montreal su película A Yellow Animal, un animal amarelo, un animal amarillo. Felipe Braganza, bienvenido, buen día. ¿Dónde está en este Olá. momento? Ahora estoy en Lisboa, estoy en Portugal, porque estaba viajando mucho siempre entre Brasil y Portugal. En el momento empezó la pandemia, yo estaba acá y me quedé hasta ahora. Me voy a volver a Brasil en 2 meses para quedar un poco en mi tierra. Excelente. Eh, ¿Podría contarnos cuál es la historia de Animal Amarelo? Amarelo é uma espécie de fábula, uma fábula que mezcla referencias históricas de la colonización de Brasil, o sea, las invasiones portuguesas en el territorio brasileño, las relaciones con la cultura portuguesa brasileña y la historia de la esclavización de personas en África, en territorios africanos, especialmente en Mozambique. Entonces, parte de una historia muy personal de un tipo que es un cineasta que está intentando dentro de nuestra peli hacer una peli sobre su abuelo. Y en ese proceso de intentar hacer una peli, eh, me- empieza un proceso de un tipo de aventura delirante, surrealista, que mezcla mucho de la historia de Brasil, Portugal en Mozambique. Esta película es bastante ambiciosa, tiene muchos niveles. Y solamente voy a tocar algunos elementos. Por ejemplo, usted se acerca a la noción de Avaporú, Ujú, a este, porque en un momento dado, una de las escenas es, bueno, es básicamente la historia de este niño que hereda el hueso del abuelo, que a su vez es un hueso que se remonta al África, y está ujú, toda esta historia. Hay una gran reflexión colonial también en la película. ujú. Y entonces hay una imagen, una deidad de raíz africana. Y en Brasil, Tarsila Amaral pinta este cuadro a Vaporú, que va a regalarle a su marido Osvaldo de Andrade, quien Sí. escribe justamente el Manifiesto Antropófago. Ujú. Su película parece interactuar con estos elementos. Sí, una de las cosas que estoy intentando pensar en este momento en Brasil, exactamente que estamos en una gran crisis política y una gran crisis cultural y una gran crisis de lenguaje, en el sentido de que Brasil, durante el século XX, de alguna forma tentó crear una idea de una lenguaje brasileña, la lenguaje de las mezclas culturales, los conflictos culturales, que estão muito conectadas com o modernismo brasileiro, de Tarsila, de Oswald, de Mário de Andrade e outros artistas intelectuais. Então, neste momento de crise, de delirio, de uma ideia um pouco uma centralidade blanca, uma centralidade, um eurocentrismo no imaginário do governo brasileiro agora, tengo tentado pensar los momentos en que los artistas intelectuales, los creadores también de la cultura popular brasileña, eh, se propusieron a crear lenguajes que hablaban exactamente de la complejidad de las referencias culturales brasileñas, que son africanas, que son indígenas, que son las referencias también portuguesas, y esta mezcla con una cierta idea de una incompletud, de una siempre recreación, es algo que tengo voluntad de tocar, de pensar, porque tal vez en este pensamiento de complejidad haga una respuesta para la simplicidad de pensamiento que está ahora hegemónico en Brasil, la idea de que Brasil sería mejor si fuera menos complejo, ¿sabes? Su película combina elementos mágicos religiosos,
combina elementos políticos y también elementos naturales. Está, por ejemplo, estas divinidades, está como trasfondo, se ve, por ejemplo, el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Ujú, También se ve la tragedia de Beira tras el ujú, paso del ciclón Idai. ujú, Em, y al mismo tiempo es una película sobre una película. Es como la Nuit Américaine, la Noche Americana, o sí, estos intentos de hacer cine dentro del cine. Em, ujú. mm, ¿Teme perder al espectador? La idea de la peli que fue pensada fue un proceso muy longo, como algunos años de escrita, de pensamiento. La idea era, la verdad, crear una gran episodia, ¿sabes? Una idea de una colección de referencias culturales que se mezclasen y que también pensasen en el propio cine como también un lugar de disputas de poder, de imaginario, y cómo podemos tal vez pensar en un nuevo Brasil, Mm. no sentido de un Brasil futuro más democrático que enfrente las ideas de supremacías blancas y cosas así. También pensando la forma de producción de arte, la forma de producción de creativa en Brasil. Entonces, la idea mismo muy baseada en el modernismo brasileño, un poco en tropicalismo de los años 60, 70, la idea de hacer una obra de arte con una incongruencia, Ujú. pero con las referencias muy familiares, las personas reconocen las referencias de lo que estamos hablando, pero la síntesis no se da dentro de la pantalla, se da tal vez dentro de la persona. Efectivamente, un rasgo interesante de esta película es que no es una diégesis lineal, no hay un principio, medio y final, aunque hay una cronología por capítulos, pero hay Uhum, elementos que se quedan, que dejan espacio a la reflexión. Por ejemplo, esa escena de ese paraíso imaginario portugués en Beira. Y uhum. de pronto entramos a esta ruina. Casi es una crítica brutal de la colonialidad y también de la idea del modernismo. ¿Qué es lo que plantea como respuesta a ese fracaso del eurocentrismo? Sim, o que encontrei hizo algunas viajes para Moçambique por algunos años haciendo pesquisa y pensando. O que encontré en ese grande hotel da Beira, como dicen, era el centro del turismo utópico, paradisíaco, durante la ocupación portuguesa, hablamos así. Y muy interesante que este edificio, ese sitio, esté hasta hoy en completas ruínas, porque tiene una energía pesada, fantasmagórica, que de alguna forma no se intentó reconstruir el predio, no se intentó destruir el predio. Es como un sitio en que las personas, normalmente son personas de las pequeñas ciudades de Mozambique, que cuando van a vivir a Beira, que es una ciudad media grande, encontran un sitio para vivir en estas ruinas. Entonces, y muy curiosamente, era un sitio muy organizado. Vivían casi, pienso que 5.000 personas en este hotel ahora. 5.000 personas. Y era un sitio muy organizado, con toda una idea, una cierta imaginario de que tenían de alguna forma se encontrado en este sitio que es un poco fuera del tiempo, no está en el pasado, no está en el futuro, está en todos los lugares al mismo tiempo, Ujú. que é uma coisa que me interessa muito em cine, a sensação de que é uma espécie de máquina de tempo. O cine não porque nos transporta o tempo, pero porque condensa muito tempo, muitos diferentes tempos em la imagem. E esse hotel para mim era como se transformou um pouco como o centro de la energia de la película, como se daquele sítio, de la voz de aquela mulher, aquela personagem que vive naquele sítio, emanasse toda a narrativa de la pele. Para mim, se alguém é narrador de la pele, é Catarina, que é a personagem de Isabel Zoá, que vive naquele sítio. Então, aquele edifício é também um pouco el narrador, o que está pensando.
Claro, es la voz que la persona que vive en esas ruinas de la modernidad y el fracaso colonial, bueno, de la caída colonial, es la que va contando la historia. Hay una escena en la que Fernando está junto al mar y dice, bueno, estás en la playa donde hace tiempo murieron los indígenas a la llegada de los europeos. Ujú. Y es este personaje, es un, es un carioca cobarde. Sí, exactamente. Eh, Fernando el vaciado en un cierto imaginario de artistas intelectuales de mi generación, que viven mucho la cultura popular, que pesquisan, que tienen mucho contacto con todo con la historia brasileña, pero que mucho pocas veces piensan su propio lugar de producción de poder, de sus orígenes, ¿sabe? De cómo hablar también de su lugar como parte de esa engranaje de las ruinas de la colonización que aún vivimos en Brasil. Entonces, aquella playa exactamente es una playa muy pequeña en Río, que es una playa muy turística hoy, muy cerca de Pão de Açúcar, una de las partes más clásicas, icónicas de la ciudad. Históricamente dicen que fue el lugar que los portugueses por primera vez cuando llegaron a la región de Río de Janeiro, a Guanabara, que atacaram pela primeira vez os indígenas exatamente nesta posição. E é uma coisa que me interessa muito em mi cine, especialmente em esta pele, pensar como os sítios têm muitas camadas históricas abaixo do suelo, sabe? Miras sítio e pensas, pero há mais coisas acá do que só o que a visão, a câmera pode mirar por um primeiro momento. Hay una historia. Justamente este Fernando, este Carioca Cobarde, que es hasta la última escena, su compañera, la madre de su hijo, le dice, eres un cobarde. Em, es una, es una, digamos, una crítica a la propia construcción de la idea de Brasil, o país más grande del mundo, país continental, y sobre todo por este momento en que está en Mozambique buscando en sus pesquisas mineras y está Uhum, cantando, quiero ser rico, quiero ser un rey, quiero tener un palacio. uhum. Es decir, es un hijo de la colonialidad que va al África a repetir la misma noción colonial. Pero es decir, Brasil imperial en África, ¿cómo es ese juego? Sí, la cosa voy a intentar explicar. La cosa es que muchas veces cuando hablamos de Brasil, de la cuestión de las ruinas coloniales, hablamos mucho de la cuestión, claro, de la esclavatura, de las personas que fueron esclavizadas, de toda esa cuestión, pero no tanto hablamos de cómo en ese engranaje había un imaginario colonial que también está vivo hasta hoy, que é o imaginário do homem branco, general blanco, aventurero, que vai descobrir, explorador das terras, que vai descobrir riquezas. E esse imaginário, quando hablas e quando pensas e quando procura hablar com este tipo de personagem blanco brasileño, esse imaginário de los hombres, de alguma forma, aún como os grandes aventureiros que vão descobrir a glória, Los aún está muy, bandeirantes. los bandeirantes, este imaginario está muy conectado. Yo digo tú una cosa acerca de esta peli que muchas veces en Brasil hablamos como no podemos, tenemos que desconstruir la imagen del blanco. Por outro lado, talvez seja a mesma coisa, pero me gusta dizer, precisamos construir a imagem deste blanco, porque em geral é tratado como um pouco o marco zero da história. O blanco está lá. Os indígenas têm uma história complexa, os africanos, diferentes regiões esclavizados também. E o blanco era só o blanco que está. Não, o blanco há um processo de construção dessa identidade muito violenta, muitas vezes delirante, eurocêntrica, que tem que também ser pensada para talvez poder um dia ser desconstruída. Mm. Bien, estamos en conversación con el director de cine Felipe Braganza, director de la película Un animal amarillo, A Yellow Animal,
una película que está siendo presentada actualmente en el marco del Festival del Nuevo Cine que se lleva a cabo en Montreal y esta vez bajo circunstancias particulares a causa de la pandemia. Finalmente, Felipe Braganza, estamos viendo que los cines están entrando, las grandes cadenas de cine están entrando en quiebra, muchos directores están suspendiendo la presentación de sus películas y estamos frente a un futuro en el que quizá las salas de cine, la experiencia colectiva del cine está a punto de desaparecer o por lo menos cambiar radicalmente. ¿Qué es lo que va a pasar desde su perspectiva? Sinceramente, aún es un completo misterio. Me gusta siempre pensar la posibilidad, tal vez utópica, de que las cosas puedan trabajar juntas, o sea, de manera complementar. La experiencia de presentar, por ejemplo, Animal Amarelo en algunos festivales online por el mundo está siendo muy interesante porque percebo, por ejemplo, que presentamos la peli en el Festival de Istambul y recibimos mensajes de personas de pequeñas ciudades de Turquía que tenían mirado la peli, que no irían a Estambul para el evento exactamente. Esa relación de descentralización de los festivales de cine es muy interesante, por un lado. Por otro lado, la idea de la sala de cine como lugar de encuentro, de charlas, de estar juntos no mesmo espaço e poder de verdade entrar dentro do universo da pele, é uma coisa que talvez tenhamos que pensar políticas públicas e processos muito claros de proposição de formas de manter isto vivo. Curiosamente, dizem que para las pelis más autorales, las pequeñas pelis, por ejemplo, acá en Portugal, donde estoy ahora, en Brasil, ahora con las salas de cine empezando a abrir un poco, es que hay un buen movimiento. O sea, los cinéfilos, las personas que les gustan que estar en una sala de cine, continúan. Lo gran cine más comercial, los blockbusters, tal vez no tengan espacio porque las personas no tienen necesariamente una relación con la sala, tienen una relación con un consumo de las novedades. Y si las novedades industriales están en streaming, tal vez quedan en casa, pero tengo una curiosidad si no entraremos en un ciclo en que los cinemas más autorales invadirán las salas de cine y teremos un nuevo momento de pensar novamente cine como lugar de encontro, de charlas, que es una cosa que necesitamos mucho. Estamos todos muy, muy isolados, Aislados, siempre. sí. Mismo antes de la pandemia, ya estábamos todos muy isolados, hablando muy, dialogando muy poco. Bien, Felipe Braganza, un placer conversar con usted. Sí. Felicitaciones por la película Un animal amarelo, mucho éxito y espero que podamos conversar de nuevo sobre sus futuras producciones, sus futuras películas. Muchas gracias. Muito obrigado, muito obrigado.